Sí, Ramiro, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Willy? Buenos días. Bueno, Bien, buen día. gracias por este ratito. Bueno, ¿qué crees que está pasando, Ramiro? Después de las elecciones en la provincia, hubo un tema que afectó la política, la economía, después de que Estados Unidos anunciara esta ayuda, este apoyo rotundo al gobierno y al plan económico del gobierno, Ujú. pareció calmarse, pero ahora vuelve a estar en el centro de la escena y hay temblor en los mercados. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, la macroeconomía en este momento está en periodo electoral, ¿no? La sociedad argentina está en periodo electoral y eso se traduce finalmente en si Argentina quiere revalidar el nuevo rumbo que tomó la Argentina, ¿no? Mm. Sí, y no es menor el punto, porque Argentina vivió, si querés, 20 años de lo que podemos resumir como el socialismo del siglo XXI. Si querés, Macri en algún momento lo intentó desarmar y obviamente no pudo. Si querés, Milei está intentando desarmándolo, pero obviamente se necesita la voluntad, si querés, popular del soberano de querer salir de ese modelo, ¿no? Y déjame resumir un poquito qué es el modelo de socialismo siglo XXI, porque es la combinación de dos cosas. Primero es las típicas medidas de política económica del fascismo italiano, que son los controles de precios, los controles cambiarios, los controles sobre las importaciones, mucho gasto público, todo financiado con emisión monetaria, el reviente del Banco Central, es decir, lo que Argentina vivió las últimas, si querés, 7 décadas. A eso le sumó el kirchnerismo cuestiones propias del comunismo ya directamente, como son las expropiaciones de empresas, como es YPF, las expropiaciones de ahorro, como fue la CFJP, o directamente quizás lo más comunista de todo, que fue vivir una década sin estadísticas públicas. Entonces, esa combinación de desde dónde salimos, que hace 20 años que estamos en ese modelo económico que terminó con 3.000 puntos de riesgo país, 200% de inflación, 50% de pobreza. Ya te digo, los argentinos se metieron en ese modelo económico. Macri, si querés, en alguna manera la propuesta era intentar salir. Si querés, con Milei la propuesta ahora con mucho más camino realizado, ¿no? Finalmente se liberaron los precios, se liberaron muchísimos de los controles de importaciones, muchísimos de los controles cambiarios, y algo que no sucedió en la historia argentina, logró el equilibrio fiscal en las cuentas públicas. Es decir, evidentemente hay camino. Pero bueno, también se pone en duda, después del evento electoral, dos cuestiones. Una fue, en lo legislativo, pareciera que no hay consenso político sobre la importancia para Argentina en particular del equilibrio en las cuentas públicas. Mm. Después de venir de 300% de inflación y 15 puntos de déficit fiscal, ¿no? Como que no conectan que el déficit fiscal finalmente fue el responsable de toda la desgracia inflacionaria que vivió Argentina en el corto plazo y, si querés, en el mediano plazo, que son los 70 años que te quiero hablar. Claro. Y después, ese es no estamos hablando, lo vimos, ¿no? Como el objetivo político de la legislatura fue sabotear el modelo económico, pegarle directamente en el eje central, que es el equilibrio en las cuentas públicas. Y después el otro, y cierro con esto, bueno, el evento electoral en la provincia de Buenos Aires, su resultado no es menor, porque finalmente salió ganador el gobernador de la provincia de Buenos Aires, si querés, o si querés la propuesta política del kirchnerismo después de la tragedia macroeconómica que dejaron. Entonces el mercado se pregunta, bueno, muchachos, acá no hay ni voluntad de sostener las cuestiones básicas de equilibrio fiscal y tampoco pareciera que se le castiga a la ¿no? No sé, políticamente a un gobierno que dejó semejante tragedia macroeconómica, porque después de todo ganaron con 14 puntos, cuando hace un año y medio tenían 200% de inflación y 3.000 puntos de riesgo país. Claro. Sí, ahí Ramiro te sumo. Bueno, esta es la Argentina que los argentinos hemos construido, ¿no? A lo largo de décadas, es cierto, lo que vos decías, marcabas muy bien que Argentina vivió en un populismo económico durante mucho tiempo y también diría populismo cultural. Bueno, el populismo no solamente desde el punto de vista económico no se vio en la Argentina, pero es cierto. Ahora, esta es la Argentina que sabía Milei que le iba a tocar. Es decir, también faltó algo de muñeca política, ¿crees? Porque esto yo lo venía anticipando. Era imposible si yo, que soy un neófito, que soy un cuatro de copas, que soy una persona que no me dedico a la política, sabía que si vos dividías al electorado no peronista
te ibas a chocar con un paredón de frente. ¿Por qué no te armaste de otra manera para sostener justamente un plan que yo te doy la derecha, que es totalmente opuesto al populismo del kirchnerismo? Es decir, ¿crees, o tiene que haber un replanteo, mejor dicho, de la conducción en el sentido de para llevar el barco a donde quiere económicamente Milei, tiene que acompañar desde la política algunas cuestiones, algún rumbo más pragmático, si se quiere, tanto blanco-negro, ¿no? Mira, te entiendo el punto donde quieres ir, pero realmente finalmente es el soberano el que elige, Claro. ¿no? Sí, Vos sí. fíjate cómo es la historia argentina, mirá esto, ¿no? Porque los radicales nacieron corriendo por izquierda a los conservadores. Después el peronismo nació corriendo por izquierda a los radicales. Y después el kirchnerismo nació corriendo por izquierda absolutamente todo el arco político argentino. Es decir, Argentina fue si querés, la construcción de la vida política en Argentina, siempre se fue corriendo hacia la izquierda y siempre fue, por lo tanto, en una carrera electoral. Usualmente la izquierda no suele tener prudencia fiscal, entonces, claro, arrancó una carrera de a ver quién gasta más, y de hecho lo vimos hasta hace muy poco recién en la legislatura, donde directamente hablaban de aumentar 2,5 puntos el gasto público sin decir cómo se va a financiar. O sea, eso que fue, lo que vimos recién, es la historia argentina. Es decir, porque la vieja guardia, si querés, en lo que es el modelo Argentina de los últimos 70 años, siempre se financió de la misma manera. Es la propuesta de gasto público, todo financiado con emisión monetaria, y después se desligan por completo del proceso inflacionario. De hecho, el objetivo final del relato de la inflación multicausal es justamente sacarle la responsabilidad al Estado, si querés, a todos los que fueron aumentando el gasto público, y después van con un metro a medir las góndolas en los supermercados, lo que implica que en rigor le están echando la culpa al sector privado Claro. del proceso inflacionario. O sea, es una cultura de cómo hacer política en Argentina, donde, ya te digo, todo fue corriéndose a la izquierda a magnitud de que casi no nos dimos cuenta que estábamos coqueteando ya con políticas que solo se ven directamente en dictaduras, regímenes totalitarios o directamente en países comunistas. O sea, vivir tantos años con controles de cambios, controles de importaciones, controles de precios, no es normal en una democracia. Y no obstante, los argentinos lo tomamos como natural eso. Claro, claro, claro. Entonces, y cierro con esto, lo que hizo, si querés, Javier Milei, eclipsó el arco político en Argentina, porque fue el primero que corrió por derecha. No solo primero que buscó, dijo, muchachos, y si buscamos la prudencia fiscal, así matamos toda la cuestión inflacionaria en Argentina y empezamos a resolver los principales problemas que tiene el país. Entonces, eclipsó nada más que porque fue la primera vez en un siglo que alguien fue por el otro lado buscando la prudencia fiscal, y de hecho por primera vez en más de 120 años Argentina tiene equilibrio en la cuenta pública sin haber entrado en default. Claro, claro. ¿Willy? Sí, bueno, Ramiro, yo obviamente buena parte de lo que decís coincido, como sabés, hace 30 años hablo del somos nosotros, ¿no? Pero de todas maneras me gustaría conocer tu opinión respecto de lo que también opina buena parte de la cátedra económica, desde Domingo Cavallo, Broda, etcétera, Melconian, etcétera, que lo que plantean es que hubo también algunos errores en el diseño de la política cambiaria y monetaria, básicamente no haber acumulado reservas en la primera parte del año y haber apostado en alguna medida al atraso cambiario como eje central de la política antiinflacionaria. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Vamos por las dos partes. Respecto a que no se acumularon reservas, no se acumulan reservas porque se está pagando cash todos los vencimientos de deuda pública. El actual gobierno a la fecha ya compró casi 30.000 millones de dólares. ¿Cuánto le quedaron de esos 30.000 millones de dólares? Cero. ¿Por qué? Porque pagó más o menos 30.000 millones de dólares de vencimientos cash de la deuda pública. Sobre eso encima hay lo que fue, si querés, la licuación al inicio del gobierno, de la licuación de los pasivos en pesos, la deuda pública total terminó bajando más de 30.000 millones de dólares. Disculpame, más de 60.000 millones de dólares, sumando los 30.000 en dólares y los otros 30.000 en pesos, que se combina también con lo que
se llamaba el punto Anker, en el sentido que a medida que se recomponía la demanda de pesos, se iba bajando, si querés, todo lo que eran los pasivos remunerados del Banco Central y todo eso. Hoy, en este momento, estamos, y cierro con esto, esta primera parte, ¿no? De que ante la incertidumbre electoral colapsó nuevamente. Eso es válido también para yo entiendo que eso es así en el 2024. ¿En el 2025 también pasó eso? Porque es como que hubo una decisión este año de no comprar dólares digamos en el primer semestre, me parece. Sí. En el arranque del 2025 se siguió comprando dólares. Después, cuando se llegó a la fase 3, o si querés, la parte de las bandas cambiarias, ¿no? De la liberación del mercado cambiario, es ahí cuando no se compraba, si querés, dólares, pero también era que no se compraba dólares porque se venía un colapso en la demanda de pesos, porque era un año electoral. Entonces era frenar de tirar pesos porque para comprar dólares, el Banco Central, siempre que pasa el peronismo por el gobierno, el Banco Central queda quebrado y vaciado. Pasó en los 50, en los 70, pasó con Cristina y pasó con Alberto Fernández. Es si querés, una parte de la religión del peronismo es quebrar al Banco Central. Entonces, la recuperación de las reservas, vos tenés que emitir para comprarlas, para recuperarlas. Pero si no tenés demanda de pesos, entonces, ojo, porque todo dólar que compres, finalmente te va a empujar los precios. Entonces, estás siempre se estuvo manejando esa dificultad, que era, a medida de que baja la inflación, se recompone la demanda de pesos, cuando se recompone la demanda de pesos vos podés emitir para comprar dólares, pero después del 2025, al margen de ya cuando estábamos entrando, fíjate que era segundo trimestre, aparte, mirá si la macro no se mueve por trimestre, pero en el segundo trimestre, o sea, en el segundo trimestre en particular es cuando se desarma el cepo y es cuando el Banco Central deja de comprar dólares, pero en rigor deja de comprar dólares porque en el año electoral va a caer la demanda de peso, entonces no querían tirar más. Y hoy, no obstante, y vos fijate lo que estamos viviendo es un colapso de la demanda de pesos, un colapso de la demanda de pesos nuevamente, porque hay olor a kirchnerismo, si querés. El famoso riesgo Cuca no es una broma, de hecho. Fíjate que lo primero que hizo Kicillof cuando estuvo hace muy poco, una semana atrás en la tele, lo único que dijo fue que pone en duda el pago de la deuda, incluso hasta con el FMI. ¿Vos te crees que eso es casualidad? Lo hacen adrede directamente primero te ponen en duda el equilibrio fiscal y después encima te ponen en duda, si querés, incluso hasta la deuda, el pago de la deuda. Bueno, entonces nadie va a querer ni tener pesos, y vos ves un deterioro de la demanda de pesos, ni vas a querer tener bonos argentinos y ves un colapso de los pesos, del precio de los bonos si querés, todos los activos de riesgos de Argentina. Entonces, se plasmó, evidentemente el riesgo Cuca solo tiene valor si tienen votos, si no desaparece, es como la izquierda típica en Argentina, podrán decir lo que quieran, pero no tienen voto, entonces no tienen capacidad de daño. Ahora, si el kirchnerismo gobernó 20 años y después de dejar semejante tragedia macroeconómica, gana por 14 puntos de diferencia, bueno, el mercado se asusta un poco. Bueno, eso va a seguir ocurriendo, digamos, el kirchnerismo diciendo barbaridades va a seguir ocurriendo. Ahora, ¿qué pasa el 27 de octubre, Ramiro, si el gobierno no gana la elección intermedia o saca un mal resultado? ¿Qué crees que va a pasar con la economía al día siguiente, los días siguientes? ¿Hay un plan B? ¿Crees que hay un plan B o hay un mecanismo que pueda contener lo que va a ser un riesgo Cuca multiplicado por más? El resultado todavía no lo sabemos. Así que el primer punto es ese. Es decir, evidentemente es algo que tiene la sociedad argentina que es imposible anticiparla en su voto, si querés. Porque incluso en muchas de las últimas elecciones sorprendió quién llegó y quién se quedó afuera, ¿no? Y obviamente la volatilidad en el camino que hay. Entonces, no quiero extrapolar de la última elección hacia adelante porque quizás ahora nos volvemos a sorprender de los resultados electorales. Y evidentemente, una vez dado el resultado electoral, el soberano manda y la macroeconomía se ajustará a lo que demande el soberano. Porque finalmente Argentina es una democracia y en la democracia el voto popular dice que quiere. Si quiere socialismo, vamos a tener socialismo. Y si quiere capitalismo, vamos a tener capitalismo. Es tan simple como eso.
De la construcción de los últimos 20 años y la tragedia macroeconómica que vieron los argentinos, donde todos los jóvenes se querían nada más que ir del país porque los salarios eran de $300 como mucho, eso lo construimos democráticamente. Bueno, ahora que los salarios se empezaron a recuperar y dejó las colas de la gente joven en los consulados, empezó a achicarse justamente porque empieza a ser una propuesta de país donde de repente el salario ya podés empezar a ahorrar, podés empezar a tener crédito, podés empezar a proyectar tu vida en tu propio país. Bueno, si lo quieren desarmar, todo adelante. Es finalmente la decisión del soberano lo que quiera. Nada más que seamos conscientes de eso, de que apostemos al socialismo 20 años, no nos hagamos lo que no sucedió. Todo el verso del Estado presente y la patria grande fue una decisión de los argentinos de apostar por ahí y no tener responsabilidad fiscal alguna, a punto tal que el último presidente se fue con 15 puntos de déficit fiscal. Ni Ucrania ni Israel tienen déficit fiscal de esa magnitud. O sea, no hay país democrático en el mundo que se vayan con un déficit fiscal de 15 puntos del PIB para que veas la irresponsabilidad de lo que fue el manejo de las finanzas públicas y desde ahí se sale. Claro, pero ¿qué hacemos económicamente, en materia económica, si esto vuelve a ocurrir? Porque lo que vos decís es totalmente cierto, es así, ocurrió el 44% de los argentinos en el balotaje eligieron 15 puntos de déficit. ¿Qué se hace? ¿Cómo se sale de esto? No, mirá, lo que no tengo duda es de que el actual gobierno, el equilibrio en las finanzas públicas no lo va a ceder. No, eso vino para quedarse por una cuestión tan simple de que cuando uno tiene déficit fiscal tiene que prender la maquinita para financiarlo o tomar deuda en el exterior. Hoy ni siquiera hay demanda de ninguna de las dos cosas. Porque una Argentina que pues, si hay riesgo de que Argentina vuelva a apostar al socialismo, no hay demanda ni de pesos ni de bonos argentinos. Por lo tanto, es obligado que va a estar el Estado en el equilibrio fiscal. Y si no apela al equilibrio fiscal, acelera notablemente el proceso inflacionario y de capacidad de endeudamiento Argentina no la tiene porque, si querés, dado que el peronismo está competitivo, nadie le va a prestar a la Argentina con el riesgo de que después, los mismos que te acaban de decir hace una semana en la tele, que van a poner en duda los pagos de la deuda. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.